el micrófono, Javi. No, pero lo tienes que cerrar igual, ¿o qué? Ya, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? Bien, ¿Cómo muy van bien. las cosas? Van las cosas muy bien ahí. Ahora, bueno, ahora verás, estamos haciendo muchas cosas de rehabilitación y de medicina deportiva. Así que ya sabes, te tienes que venir un tiempo para acá. En Córdoba. Córdoba, que hace fresquito. Es la ciudad más fresquita. La Me más fresquita de toda Europa. Estamos a 45 grados. Madre, qué calor. Horroroso. ¿Dónde estás? Sí, ¿Estás en Cali? me acuerdo cuando estuvimos en Aznalcóllar que alcanzó a subir a 50 casi. Sí, horroroso. ¿Que tú estás, ¿dónde estás? ¿Estás en Bogotá o en Cali? No, en Bogotá, Ah, aquí en la muy bien. sabana. Sí, sí, sí. Ahí no hace calor, ahí siempre hace bueno. Hace hasta frío por la noche. Aquí sí, tiende a ser frío más bien. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien o ¿Cuándo qué? vienes por acá? Pues ya iba a ir con Jorge y todo eso, pero con lo de la pandemia se fastidió. Tenía que ir a dar también unas conferencias, unas clases, y ahora me las pusieron por online con la Universidad de La Salle. Hablo sobre fracturas de artroscopia en septiembre, el 19. La Salle es de Bogotá, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí hay unas charlas para ellos sobre fracturas del dedo y artroscopia, cirugía del dedo. ¿Pero online? Sí, claro, porque no se puede ir. No, Bueno, pero ya en septiembre se supone que ya hay vuelos. Porque mi mamá va sí. para Estados Unidos. Ah, pero Colombia con Europa me parece que todavía no. No sé. Decían que la frontera No no estaba. sé. Ya no sé yo. Porque tenemos aquí 3 chicas colombianas trabajando con nosotros y decían que no podían regresar. No sé. Bueno, en septiembre se supone abre, mi mamá viaja el 9 para Estados Unidos. Ah, bien. No sé. Pues igual. Sí, sí, sí. Mm. Me envías el link para ver las charlas. Sí, todavía no lo hicieron. Cuando me lo envíen, te lo paso. Vale. No. Ya después hacemos visita que nos van a regañar para que puedan empezar. Venga, vale. Venga, chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Aquí estoy, sí, señor. Es que estoy terminando. No. No. Estoy solo. Ya, No, Javier tiene una bebé. Entonces creo que era Javier. Eso es, sí, la verdad. Creo que era eso. Sí, es eso. Bueno, sí, voy a dar el inicio. Entonces, y ya me voy a hacer pues espérate, le doy iniciar grabación y voy a hacer ¿qué? Voy a seguir con el tema del ingreso. Bueno, vale. Buenas tardes, buenas noches desde los distintos lugares del planeta que nos encontremos. Primero que todo, bueno, bienvenidos. Ha habido un cambio rápido de plataforma por un tema ahí tecnológico, pero bueno, ya estamos. Y estamos muy contentos esta tarde, esta noche, de tener con nosotros a el doctor David Argüelles. David es licenciado en Medicina Veterinaria y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Sí, David? Sí. UAB. Ok. Diplomado CBS desde 2008, residente último año del ACBSMR. Experiencia laboral en 12 hospitales equinos europeos y de Oriente Medio, 25 publicaciones internacionales, especialista en medicina deportiva y rehabilitación, profesor investigador de la Universidad de Córdoba, cirujano jefe del Servicio de Cirugía Equina de la Universidad de Córdoba, del Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba en España. David, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo voy a apagar mi micrófono. Muy bien. Vale, pues yo cuando me salgo también. Bueno, pero tengo que hacerlo. Gracias por la invitación. Ahí a mí no me vale rascarme la barriga. Ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo podéis. ¿Ahora? Vale. Bueno,
buenas tardes a todos. Nada, como ha dicho María, pues os voy a hablar un poquito sobre ejercicios terapéuticos, la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas en el caballo, algunos casos clínicos y algunos fundamentos básicos. Esta charla ya la he dado muy parecida lo digo por si hay algunos españoles que ya me han escuchado y que quieren hacer otra cosa, es muy parecida, hay algún caso diferente, pero ya la hemos dado durante la cuarentena, ¿no? Os quería presentar en primer lugar al equipo, aunque falta Ana Muñoz, que es el alma mater del CMD. El CMD es un centro de medicina deportiva equina exclusivo en España, solamente existe en la Universidad de Córdoba, y en Europa hay muy poquitos también. Entonces es un centro donde hacemos investigación, donde rehabilitamos caballos, y bueno, este es el equipo básico. Ahí me veis a mí, que soy el más mayor. Luego está el doctor Arizaiguín, la doctora Mireia Becero y el doctor Pablo Luna, que es de Argentina. Así que veis que estamos, pues eso, uniendo los dos continentes y uniendo conocimientos de varios países. Y esperamos pues crecer mucho porque, bueno, aquí veis algunas de las cosas que tenemos en el CMD, el training terrestre, el acuático. Bueno, por supuesto, hacemos colaboraciones con otros diplomados europeos y americanos de medicina deportiva, de cirugía, y tenemos una actividad, la verdad, muy importante, tanto en cirugía como en medicina deportiva, y todo ello también va acompañado del máster en medicina deportiva equina, que también es único en Europa, ¿vale? Es un título de la Universidad de Córdoba. Esta que empieza ahora, este año, va a ser la tercera edición y ya está completo el cupo. Y el año pasado pues fue un éxito la segunda edición y ahí veis todas las personas que asistieron y casi la mitad pues eran veterinarios de Sudamérica, de muchas partes. Y la verdad que se hacen muchos amigos, la gente viene con muchísimas ganas de aprender. Y el resultado, por las encuestas y por todo, es muy bueno. La gente está contentísima. Muchos de ellos pues quieren seguir colaborando con nosotros, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, de que hagamos grande la medicina deportiva y que todo el mundo la conozca y que podamos aprender unos de los otros. Bueno, un poco ya metidos en faena, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es, bueno, cómo vamos a rehabilitar las lesiones musculoesqueléticas en el caballo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una lesión tanto muscular, tendinosa como ósea tiene unas fases diferentes de cicatrización y de evolución en el tiempo. La primera fase es la de hemostasia, luego la de inflamación, la de proliferación y la última es la de remodelación, que se puede extender en el tiempo durante muchos meses o incluso años, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta esto porque no vamos a poder actuar de la misma manera y de la misma forma en cada una de las fases y va a haber una serie de terapias de rehabilitación que van a estar indicadas y otras que no, en función de cuál sea la fase en la que se encuentre nuestra lesión. Así entonces, la primera fase, que es la de hemostasia, que es la fase que es inmediata a la aparición de la lesión, nosotros lo que queremos en esa fase como objetivo terapéutico principal, pues es en primer lugar control del dolor y de la inflamación. Cuanto antes desaparezca el dolor y la inflamación, evidentemente, bajo unos términos limitados, ¿no? No tenemos que ir a saco, pues el caballo antes podrá poner peso, por ejemplo, o intentar hacer algún tipo de ejercicio que ya sabéis que, exceptuando las fracturas y tal, pues cuanto antes los caballos puedan movilizarse y hacer algún tipo de ejercicio y poner peso, pues antes se van a recuperar. Siempre y cuando, claro, dentro de unos límites y unos márgenes y teniendo en cuenta la patología que estamos tratando. Evitaremos el estrés mecánico y protegeremos el coágulo primario que se ha formado en la lesión. Por ejemplo, en un tendón, cuando tenemos un agujero, ¿no? Una lesión core, pues va a haber un coágulo. Ese coágulo es interesante que en las primeras fases, la fase de hemostasia, exista y esté, porque nos va a favorecer la cicatrización posterior. No lo vamos a eliminar por completo, pero eso sí, vamos a controlar la inflamación y el dolor. Entonces, ¿cuáles son las posibles estrategias terapéuticas en esta fase? Limitamos el dolor con tratamiento médico, que por ejemplo en el caso de los tendones, pues ya veréis que es mucho mejor el frío y los vendajes que no, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Vamos a limitar el ejercicio porque no queremos que esa lesión vaya a peor,
Pero en muchas ocasiones no vamos a anularlo por completo, sino que vamos a hacer un ejercicio controlado, porque ya hemos dicho que la carga y el que la extremidad o la estructura afectada reciba algo de carga es muy importante para la recuperación. Los vendajes compresivos son muy importantes y evidentemente pues las terapias van a estar limitadas a el tema de tratar el edema y la hemorragia, que son la crioterapia, los masajes, ¿vale? Y las técnicas no térmicas. La siguiente fase es la fase de inflamación, en la que los objetivos terapéuticos sigue siendo el control del dolor, protección tisular, modular el edema para que no se haga crónico y mejorar la perfusión tisular, ¿vale? Y, por supuesto, preservar la función del tejido. Las posibles estrategias terapéuticas en este caso, seguimos con los vendajes compresivos, tratamiento médico si es necesario con antiinflamatorios, la crioterapia, ya os digo que va a estar en estas dos primeras fases muy presente. Ya sabéis que el hielo, los vendajes con hielo y tal, se pueden aplicar de 12 a 15 minutos máximo en una extremidad, por ejemplo, o en un músculo o en un tendón, y luego lo vamos a poder aplicar muchísimas veces al día. Y es una manera de controlar la inflamación, el dolor y el edema. Los masajes superficiales están indicados en esta fase y vamos a intentar incrementar lo que es incremento de lo que es el movimiento, ¿no?, rotacional y la manipulación de las extremidades, de las articulaciones o de los tendones. El ejercicio todavía aquí está muy limitado porque no queremos agravar la lesión. La siguiente fase es la fase de proliferación, que ya estamos un poco pasados la semana, ¿no? Estamos ya a los 10 días más o menos, y los objetivos terapéuticos, pues ahora ya sí vamos a optimizar el ambiente de reparación, vamos a aumentar la circulación y la perfusión en la lesión, vamos a promover la alineación de las fibras de colágeno para prevenir adherencias, vamos a mejorar todo el tema propioceptivo para que no haya luego un problema de alteración propioceptiva de la marcha, y vamos a empezar en el inicio de la recuperación de la fuerza para que no haya pérdida de la musculatura de una manera extrema y que luego sea muy difícil recuperarlo, ¿no? Entonces, aquí las posibles estrategias terapéuticas, pues ahí veis todo lo que son las técnicas con efectos térmicos y de ultrasonidos, el láser, la radiofrecuencia, las ondas de choque. Veis que antes no se deben o no están indicadas hasta que no llegamos a la fase de proliferación, porque pueden ser negativo el efecto sobre el tejido. Vamos a favorecer la contracción muscular con los TENS, con los NENS, con los FES, para evitar esa atrofia muscular tan importante que se produce muchas veces cuando hay una parada total o muy, muy importante de la actividad debido a una lesión. Y vamos a favorecer de nuevo el rango de movimiento de las articulaciones o de los tejidos con un masaje profundo y una movilización y una manipulación pasiva. O sea, las terapias manuales son muy importantes. Aquí también están las terapias biológicas, como la infiltración con PRPs, con sueros autólogos, con proteínas autólogas. Si os fijáis, no las vamos a utilizar antes de la fase de proliferación porque pueden también tener un efecto negativo. No vamos a infiltrar PRPs, por ejemplo, en un tendón que no tenga una lesión de más de 7 o 10 días, ¿vale? Y luego, pues, un poco para evitar el daño propioceptivo o la alteración propioceptiva, pues vamos a hacer un entrenamiento neuromuscular o con las cintas de kinesiología, ¿eh? Y muchas veces, pues quizás, dependiendo de la lesión, pues los caballos puedan estar en un pado pequeño. Luego pasamos a la fase de remodelación y de maduración, que esta es una de las fases más avanzadas. Aquí lo que interesa es, sobre todo, favorecer el aumento del movimiento de rango de las articulaciones y de los tejidos, aumentar la flexibilidad, aumentar o favorecer la función neuromuscular, ya lo veremos, y propioceptiva y de coordinación, y por supuesto aumentar la fuerza de la carga muscular, ¿no? Las posibles estrategias, pues de nuevo podemos combinar todas las terapias térmicas y de ultrasonidos. Favoreceremos de nuevo la contracción muscular con los TENS, los NENS y los FES. Utilizaremos las terapias biológicas y seguiremos igualmente con el entrenamiento neuromuscular, el kinesiotaping y, por supuesto, ya adecuaremos el plan de rehabilitación en función de la actividad deportiva específica y del entrenamiento habitual del caballo, ¿vale? Aquí vamos a resumir en este cuadro un poco qué terapias o qué técnicas generales de rehabilitación tenemos a nuestro alcance, ¿eh? Pues fijaros, a mí me parece muy importante y muy interesante contar siempre con las terapias manuales.
es algo básico que todo el mundo que se dedique a esto debería conocer. Es muy importante y es la base de cualquier recuperación, ya sea de un tendón, ya sea de la recuperación de una fractura, porque lo que nos interesa es que el caballo en conjunto esté bien y esté preparado cuando la fractura haya cicatrizado, cuando el tendón ya esté preparado para volver al caballo a saltar o a correr o a hacer ejercicios de doma, que tenga el resto del organismo, el resto del cuerpo del caballo esté preparado para que no haya una recaída o una lesión en otra zona, ¿no? Por lo tanto, todo lo que son las manipulaciones, las movilizaciones, los ejercicios core que veremos luego, los masajes, las terapias miofasciales y los estiramientos son súper importantes en el periodo de recuperación de cualquier tipo de lesión musculoesquelética en el caballo. La kinesiología, pues ahí veis que resume todo lo que es un poco los ejercicios isométricos sobre diferentes superficies, el entrenamiento core, el entrenamiento propioceptivo, con los taping, con las pulseritas, ahora lo veremos, estimulaciones tácticas y de peso, lo de las pulseras, los cavaletis, el treadmill acuático, ¿no? Y los rendajes diversos, las riendas fijas, el Theraband, el Pessoas, que veremos luego, ¿no? Y, por supuesto, bueno, otros ejercicios de coordinación y de destreza. Todo eso está dentro de lo que es la kinesiología y es también muy importante para que el caballo no pierda o no tenga un déficit de propiocepción y, sobre todo, no tenga un problema de pérdida muy importante de musculatura. Luego están las terapias biológicas, que ya hemos dicho, pues todo lo que son las células madre, los PRPs, los plasma rico en plaquetas, los sueros autólogos, el Prostride, el Goldic, el IRAP, ¿vale? Y luego tenemos las terapias electrofísicas. Las terapias electrofísicas que nosotros estamos empleando cada vez más aquí en el CMD. Tenemos la suerte de contar con la radiofrecuencia, con el Indiva, tenemos también láser y el ultrasonido. Y bueno, y ahí ves la estimulación térmica o eléctrica o los agentes no térmicos. Pues aquí tenemos dentro de la térmica los TENS y los NEMS y los FES, que es muy importante para la estimulación neuromuscular y para que no haya atrofia muscular, ¿no? Sobre todo los NEMS. Los FES. Y luego los agentes térmicos, que ahí veis que sobre todo ya os digo que utilizamos la radiofrecuencia, el Indiva. Y también es un agente térmico, por supuesto, la combinación entre crioterapia y la terapia de inmersión y el láser terapéutico. Y como agentes no térmicos, pues tenemos también, pues eso, el láser de nuevo, las terapias magnéticas, las ondas de choques radiales y focales, que ahí veréis que, bueno, que hay una diferencia muy grande. Nosotros las que tenemos son las focales, que son las que pensamos que mejoran mucho mejor, o sea, funcionan mucho mejor porque penetran en una gran profundidad en comparación con las radiales, que son más superficiales. Y luego, bueno, pues de nuevo la radiofrecuencia, que puede ser empleada en atermia. Aquí tenemos entonces en este otro cuadro cuáles son los objetivos. En función de los objetivos, ¿qué estrategia vamos a elegir? Tenemos, bueno, varios objetivos. El control del dolor y de la inflamación en la fase aguda y en la fase crónica. Esto lo vamos a conseguir siempre con la crioterapia, sobre todo en la fase aguda, la fase crónica también, pero menos. Y ya en la fase crónica, pues podemos emplear calor, la radiofrecuencia, el ultrasonido terapéutico, las ondas de choque, la terapia láser, la estimulación con TENS y la terapia electromagnética, ¿no? Y también todo esto nos va a servir, bueno, pues también ayudar al siguiente objetivo, que es la restauración de la flexibilidad articular, el control de la inestabilidad articular, el que no haya un déficit de propiocepción, recuperación de la fuerza y control de la atrofia o de la hipotrofia muscular. Para ello tenemos, pues eso, estimuladores sensitivos y de peso, los cavaletis, la estimulación eléctrica neuromuscular y funcional, las terapias manuales, de nuevo veis que son muy importantes los estiramientos, las movilizaciones, las manipulaciones, la terapia miofascial, las riendas auxiliares y ayudas propioceptivas, los ejercicios isométricos, isotónicos y de coordinación y destreza en diferentes superficies para que el caballo ejercite todo lo que son sus diferentes músculos, tendones y huesos. Y el ejercicio en agua, ya veréis que está indicado en algunas patologías. Y el core training, que va a estar siempre o casi siempre indicado para eso, restaurar la flexibilidad articular, la propiocepción y la fuerza. Bueno, pues ahí veis que en función de la actitud deportiva del caballo, pues tenemos lesiones y pérdida de rendimiento diferente. Pero, bueno, según muchas publicaciones, ahí veis que las primeras causas o la causa principal de pérdida del rendimiento en el caballo de la carrera deportiva son las lesiones musculoesqueléticas.
Luego tendremos las respiratorias, las gastrointestinales y las cardíacas. Las lesiones musculoesqueléticas, por tanto, suponen 1/3 de las pérdidas del sector ecuestre, ¿eh? En el caso del caballos de carreras de alta velocidad, pues casi tenemos que se puede ir hasta un 79%. Y, por supuesto, unas pérdidas muy importantes en lo que es la industria, ¿eh? Bueno, hay mucha variedad y muy diferente de lesiones musculoesqueléticas, por eso es impresionantemente la cantidad que hay de artículos que estudian y que registran cuáles son las lesiones según la localización anatómica. Y esto, bueno, lo que nos hace pensar que es muy importante saber diagnosticar perfectamente qué es lo que está teniendo el caballo, y para eso tenemos que ser buenos si somos rehabilitadores, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Nos dedicamos a la medicina deportiva, tenemos que saber nosotros también diagnosticar. Tenemos que hacer un buen examen de cojera, tenemos que interpretar dónde está la lesión, ver al caballo en conjunto, pero también, evidentemente, saber qué es lo que tiene más grave, saber hacer los bloqueos anestésicos, saber interpretar una buena ecografía, radiografía, etcétera. Y, por supuesto, tenemos que saber valorar un animal en cuanto a pérdida de rendimiento, examen de cojera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí veis que la adaptación del caballo al ambiente de ejercicio a edades tempranas parece ser muy beneficioso para la estimulación del correcto desarrollo tisular. Esto se ha visto, ¿no? Se ha estudiado, o sea, es una cosa a manera preventiva para evitar lesiones. La estimulación temprana del sistema musculoesquelético prepara para las futuras demandas durante la carrera deportiva, y se disminuye el riesgo de lesiones musculoesqueléticas si se realiza una adecuada estimulación de los tejidos durante el crecimiento y el desarrollo. Todo esto viene a colación de que un buen entrenamiento, poco a poco y en manos de una persona que entienda y que sepa lo que está haciendo con el caballo, nos va a evitar en un futuro lesiones muy importantes en la carrera deportiva, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si, bueno, ya sabéis que hay un efecto entrenador en la producción de lesiones, porque hay maneras muy diferentes de entrenar un caballo. Muchos entrenadores, jinetes, pues pueden ser, pueden trabajar de manera muy diferente y cada uno tiene su escuela y su manera, ¿no? Entonces eso pues puede influir, ¿no? Pero la mejor de las cosas es prevenir. Tenemos que prevenir, y para prevenir, pues el caballo tiene que estar condicionado, ¿vale? Para evitar el riesgo de lesiones. Y lo que es muy importante es, pues ahí veis, que sepamos identificar cuanto antes la lesión, hacer un buen diagnóstico, saber cuáles son las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico que existen, y evidentemente sumarlas a las técnicas de rehabilitación. Es algo que actualmente y desde hace años se viene haciendo, porque no pueden ir separadas las unas de las otras, sino que igual que en humana, ¿no? Las técnicas de rehabilitación son esenciales para poder recuperar la funcionalidad del caballo, tener un caballo otra vez activo y que vuelva a competir o que vuelva a ser un atleta, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues tenemos que tener un manejo holístico del atleta equino, es decir, tenemos que contar con los profesionales que son los fisioterapeutas, los rehabilitadores, los herradores, el entrenador, el jinete y el veterinario, ¿no? Es muy importante que todos ellos colaboren conjuntamente para establecer un buen programa de rehabilitación en función de la lesión que tenga el caballo y en función de la aptitud, ¿eh? Aquí lo veis. El equipo profesional es importantísimo porque cada uno sabe de una cosa y todo el mundo integrado pues, puede hacer que el caballo vuelva otra vez, después de tener una lesión, a ser funcional cuanto antes. ¿Qué es lo que pasa en el mundo actual, en el mundo del caballo, de la hípica? Pues ahí veis, ¿no? Hay una predisposición importante a sufrir lesiones musculoesqueléticas porque, a diferencia de los atletas humanos, los caballos en general, evidentemente a diferentes niveles, pues tienen una excesiva inactividad diaria. Es decir, no todos ellos trabajan de manera constante e igual cada día, no a todos ellos tienen un trabajo de base. Hay muy poco, en general se desconoce, o el estado cardiorrespiratorio de los caballos es bajo en general, a no ser que estén compitiendo o que realmente se esté entrenando para ello, ¿no? Pero en general se hace muy poco trabajo de base. Hay un exceso de entrenamiento específico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un caballo de doma o un caballo de salto va a repetir una serie de ejercicios que va a hacer que haya más estrés
en una serie de localizaciones musculoesqueléticas, ¿no? En unos tendones específicos o en una región específica por el tipo de ejercicio que hace, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Pues que esas regiones que están sufriendo más estrés por la recepción en el salto, por ejemplo, o por el ejercicio de doma, yo que sé, espada adentro, o las diagonales o lo que sea, que ese caballo a medida, o sea, en el entrenamiento repetido, los traumas repetidos hacen y favorecen que haya la lesión en esa zona. Entonces, actualmente se conoce y se está recomendando que los caballos, independientemente de la aptitud que tengan, deben hacer todo tipo de ejercicio o por lo menos favorecer el que haya un entrenamiento multidisciplinar. Por eso, aunque parezca mentira, los caballos de completo son caballos que por supuesto que tienen lesiones, pero están como más preparados y son en general más resistentes a padecer algún tipo de lesión que otro porque realmente están entrenados para una actividad muy diversa, ¿no? Saltan, hacen doma y hacen cross a través del campo. Porque han trabajado en diferentes superficies y han ejercitado muchísimas partes de su organismo. Entonces, claro, el estrés mecánico sobre las diferentes estructuras se reparte. También... David, discúlpame, te interrumpo un segundo. Esto se me va a cortar en 5 minutos, la reunión de Zoom. Vale, Entonces, para que todos sepan que apenas se nos corte, volvemos a ingresar con el mismo link. Discúlpame, David, por favor. Vale, Sí. tú me avisas. Vale. Sí, ese se corta. Vale, tú me dices. Bueno, y entonces eso, lo que es importante también es que hay un muy poco escaso trabajo. Es decir, los caballos se tienen que trabajar a pie de pista, sin jinete, muchísimo, para entrenarlos y para evitar, no es llegar, montar o no dar cuerda, no dar ningún tipo de trabajo, porque es muy importante que a pie de pista estos caballos se trabajen muchísimo. Y luego hay que saber que el equipo debe ser específico de cada caballo, la silla de montar, la embocadura, etcétera. No nos vale heredar o utilizar cualquier tipo, sino que tenemos que ajustar como los zapatos, como las herraduras, etcétera. Todo tiene que estar ajustado a cada animal, que son diferentes. Bueno, entonces las características esenciales del caballo de deporte son que necesitamos un caballo que tenga resistencia, muchas veces velocidad y, por supuesto, potencia muscular. ¿Eso en qué se traduce? En que necesitamos un caballo que tenga mucha capacidad aeróbica, una habilidad biomecánica importante y una coordinación neuromuscular impresionante. Todo eso, si lo conseguimos, hará que disminuya el riesgo de las lesiones, ¿no? El control neuromotor del esqueleto axial, ya sabéis, bueno, pues que está sobre todo, que lo rige la musculatura core y la musculatura pélvica. Ahí veis que hay dos cadenas musculares, la dorsal y la ventral, que están muy relacionadas con todo esto que estamos hablando. Y por eso, a colación, el core training es tan importantísimo, tanto en el condicionamiento como en la rehabilitación de cualquier tipo de lesión. Esto también, evidentemente, que pasa en humana, o sea, no hemos descubierto nada, pero en el caballo es especialmente importante. El core o eje corporal central es el encargado del control postural, dando un soporte estable de los movimientos a los miembros y generando las fuerzas de locomoción. La musculatura superficial del core controla la movilidad global de la columna y transmite las fuerzas al tronco. La musculatura profunda, que son los pequeños fascículos, aportan el control postural, moviliza las pequeñas áreas de la columna y aporta estabilidad a esta durante la función, ¿no? Si hay una disfunción en la musculatura estabilizadora profunda, el caballo tendrá evidentemente un problema de bajo rendimiento. Los ejercicios, por tanto, core restaura la función normal de la musculatura y hay muchos artículos que demuestran que ayudan a cualquier tipo de rehabilitación y a cualquier tipo de cojera también, para que no se vuelva a repetir o para que tengan menos recidivas, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe cuál es la musculatura core, ahí la veis, estabilizadora. En el dorso, longísimos y lo costal, los multífidos, la abdominal, los oblicuos, el recto transverso y la sublumbar, los iliosoas y los psoas menores, ¿vale? Y luego la extrínseca de los miembros. Aquí hay... David, dime, disculpa que interrumpa. ¿Podrían enviar en el chat el link para volver a conectarnos? Porque cerramos Google Meet y... Sí, yo lo envié, Vicky. Ya está en el chat, ya está ahí. Vale. Ah, Pues no me parece. ¿es el mismo, María? Sí, no te preocupes, ya está en el chat. Sí, señor. Vale. Sí. Bueno, aquí veis que los músculos multífidos son muy importantes para la estabilización y ha habido muchísimas investigaciones al respecto y, bueno, los ejercicios core facilitan el desarrollo de esta musculatura, ¿vale? Bueno. Por tanto, ¿nos hemos ido ya? ¿Sí?
No, David, Hola. tranquilo. Ya, Vale. aquí, no te preocupes. Vale. Bueno, pues los ejercicios core son básicamente ejercicios de movilización dinámica y luego hay otros, pero bueno, ahí veis, ahora luego los veremos con algunas imágenes. Y luego también pues tenemos que tener en cuenta, aparte de los ejercicios core, los estiramientos activos y pasivos, muy importante en la rehabilitación. Los activos son los que emplean los movimientos del paciente con el fin de lograr un estiramiento. Ahí los veis, ¿no? En la izquierda. Y luego los pasivos nosotros ayudamos, ¿no? Se aplican músculos de tejidos conectivos durante la movilización de extremidades y articulaciones. Se debe realizar lentamente para maximizar la capacidad de elongación del tejido mediante la relajación de los tejidos extra y periarticulares, sobre todo los que están fibróticos o acortados. Por lo tanto, la combinación de los dos es muy importante. Lo que no tenemos que hacer es estiramientos muy rápidos porque pueden estirar las propiedades mecánicas del tejido y generar traumas adicionales. Todo tiene que hacerse con calma y con paciencia y en su justa medida y no sobrepasar el rango máximo de, por ejemplo, de movilidad fisiológica de cualquier tejido. ¿Sí? Se escuchó bien y todo bien, ¿no? Sí, perfecto, sí, señor, no hay problema. Bueno, pues cuando tú me digas volvemos otra vez. Sí, regálame, estoy terminando de admitir. Por favor, vayan los demás silenciando sus micrófonos, quienes van ingresando, si son tan amables. Por favor. David, si quieres, pues sí, ¿Voy? dale. Vale. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de la combinación de lo que es los ejercicios core con los estiramientos activos y pasivos. Y aquí, bueno, veis un poco lo que son los ejercicios cores básicos, ¿no? Con respecto a las lateralizaciones, movilizaciones del cuello. Todo esto también pues, lo que va a hacer es la musculatura de piaxial y axial. Y aquí, bueno, veis algunos otros tipos de ejercicios. Esto es en el CMD con Mireia. Y bueno, son ejercicios que si enseñamos al caballo a hacerlos, pues van a mantener un dorso sano porque toda la musculatura del abdomen y del dorso se activa. Esto se puede hacer en cualquier tipo de rehabilitación de un tendón, un caballo que va a estar parado mucho tiempo, etcétera, etcétera, para que luego, cuando el caballo vuelva a su actividad normal, pues no tenga una recaída o no tenga una lesión en otra zona, ¿no? Aquí veis otro tipo de ejercicio que ya, bueno, todos estos están descritos por Narel Stubbs. Este ya aprendió. Y realmente, bueno, la verdad que si se utiliza comida, etcétera, etcétera, y ellos no tienen ningún problema de contracturas musculares, etcétera, de base, pues son muy fáciles y ya os digo que favorecen y condicionan al caballo y evitan que haya recaídas. Bueno, lo que es muy importante, que es algo muy nuevo en la ciencia y en la medicina veterinaria, sobre todo en equinos, que también se extrapola de humana, es que es muy importante el tema de la propiocepción. ¿Vale? El control neuromotor y el control sensorial, que en definitiva se traducen en la propiocepción, pues es
súper importante cuidarlo, educarlo y evitar que desaparezca o que haya déficits o alteraciones durante la recuperación de una lesión. Ahora veremos algunos casos, ¿no? Todo ello permite al sistema nervioso central situar el cuerpo y los miembros en el espacio y controlar su posición. Es decir, se controla la posición de las extremidades de manera estática y dinámica y se adapta a las diferentes superficies y obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginaos un caballo que tiene una lesión importante, ha tenido mucho dolor y quizás se altera la marcha. Y el caballo igual, aunque luego, después de haber recuperado toda esa funcionalidad y que el tendón se recupere o la articulación o lo que sea, si no hemos tenido la precaución de, dentro de nuestro plan de rehabilitación, estudiar y hacer un plan también de reeducación de propiocepción, nos podemos encontrar con un déficit propioceptivo importante y alteraciones de la marcha importantes porque el caballo recuerda o de alguna manera se ha acostumbrado a una nueva situación, ¿vale? Ahí lo veis, ¿no? La propiocepción entonces es esencial para controlar el movimiento, realizar los movimientos precisos, el equilibrio y evidentemente cuando están fuera en el campo la huida de los depredadores, ¿no? Si tenemos un caballo con déficit de propiocepción, pues tiene, por supuesto, una mayor predisposición a las lesiones y tiene una menor capacidad de alcanzar un óptimo rendimiento deportivo. ¿Cuáles son las causas principales de déficit propioceptivo? Pues bueno, ahí lo veis. La patología neurológica, los bobles, ¿no? La compresión medular, las lesiones centrales, que son muy raras, y las lesiones periféricas de algún músculo, de algún nervio que inerva alguna musculatura, alguna extremidad, ¿no? Una cojera de larga duración, que ya hemos dicho, o una rehabilitación de una lesión de larga duración, con un dolor mantenido o una inmovilización de un miembro durante un tiempo, por ejemplo, una fibra de vidrio, unas férulas, etcétera, pueden provocar un déficit propioceptivo muy importante. Debido, bueno, sobre todo eso, a que hay una falta o una alteración en el estímulo del sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante realizar trabajo a pro y reeducar el tema propioceptivo durante los programas de rehabilitación. Bueno, ahí lo veis. El aporte de información diversa al sistema nervioso central estimula la capacidad de reaccionar y adaptarse, siendo los miembros conscientes de su nueva posición. Es muy importante para la prevención, disminuyendo el riesgo de lesiones y mejorando el rendimiento deportivo. Y en los programas de rehabilitación, pues lo que tenemos es eso, es disminuir el dolor asociado a la lesión, restablecer el patrón locomotor y adaptarnos a la nueva situación. Ahí lo veis. Cuando hay una lesión, hay un reajuste del sistema propioceptivo, hay una alteración del movimiento de la posición y disminuye, por supuesto, la coordinación. Entonces, podemos rehabilitar un tendón, una musculatura, un hueso, pero si no hemos tenido en cuenta que hay un déficit propioceptivo y no lo tenemos en cuenta en la reeducación, en el plan de rehabilitación, pues podremos tener de nuevo recaídas o incluso lesiones en otras zonas del caballo, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esa reeducación? Bueno, pues vamos a hacer una estimulación sensorial, ¿vale? Aporta la información al sistema nervioso central, se adapta a diferentes situaciones, la estimulación de vías propioceptivas y, por lo tanto, aumentamos, ¿cómo lo hacemos? Aumentando fuerza, mejorando la coordinación, mejorando el equilibrio y por lo tanto, disminuyendo el tiempo de reacción. Todo esto lo conseguimos, pues, trabajando sobre diferentes superficies, ¿vale? Ahora estamos hablando sobre el tema de reeducación propioceptiva. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que un caballo que se está recuperando de una lesión es muy importante que trabaje sobre diferentes superficies, pues que vaya de paseo al campo, que suba y baje pendientes, diferentes tipos de arena o de tierra o de pistas, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, diferentes planos, pendientes, las barras y los cavaletis son nuestros grandes aliados porque estimulan muchísimo el control de la posición y la coordinación de los miembros, aumentan la flexión y el rango de movimientos. Entonces, en función de lo que nosotros tengamos para rehabilitar, pues las pondremos a diferentes alturas, diferentes distancias, etcétera, ¿no? Los pesos a nivel del menudillo son las cadenitas y las pulseras propioceptivas, aumentan la elevación del miembro y la flexión articular. Estas se tienen que colocar de vez en cuando, es decir, no se pueden dejar para siempre porque el caballo se acostumbra y el efecto desaparece. Los vendajes neuromusculares, el kinesiotaping, muy importante, a mí me gustan mucho, yo he tenido mucha experiencia de ellos, de utilizarlos con fisioterapeutas en Helsinki, Equinos y en Barcelona también. Y luego, bueno, las bandas elásticas, el TheraBand, que nos ayudan y generan estímulos sobre la musculatura, se emplean generalmente para estimular sobre todo la musculatura abdominal e impulsar el tren posterior.
Bueno, ahí veis las pulseritas, y el trabajo sobre las barras o cavaletti pues es esencial y fundamental para condicionar el caballo, para rehabilitar cualquier caballo y sobre todo por el tema propioceptivo, ¿no? Ahí lo veis, activa y fortalece la musculatura flexora, activa la musculatura abductora, aumenta el rango de flexión articular, mejora la coordinación, es muy efectiva la rehabilitación de lesiones neurológicas y no aumenta la carga sobre los tejidos. Bueno, aquí hay algunos vídeos en los que se ve claramente, ¿no?, lo importante que es el trabajo con este tipo de barras. Como veis, el caballo ejercita absolutamente toda la musculatura, todas las articulaciones y es un ejercicio súper completo. Por supuesto, hay que entrenarlos antes, pero si os fijáis, bueno, el tema de propiocepción y de coordinación es impresionante cómo se trabaja con este tipo de material, ¿no? Creo que tengo aquí otro vídeo visto desde adelante y este otro caballo lo veis cómo realmente está ejercitando cada uno de los músculos de las extremidades, del dorso, del cuello, porque tiene que emplearse a fondo para coordinar, está empleando la propiocepción y está empleando pues toda su fuerza y su masa muscular, los tendones y los ligamentos. Bueno, aquí otro, que son a diferentes alturas también, es muy importante, ¿vale? Ya en función de lo que estemos rehabilitando, pero los saltos también son... Y este es un caballo de doma, ¿eh? O sea que es lo que os decía, hay que combinar siempre para evitar las lesiones y no repetir siempre los mismos tipos de ejercicio independientemente de que el caballo sea de doma, de salto, de completo o de raid. Bueno, y un poco hablando en general, vamos a hablar de algunas patologías y yo os voy a decir qué es lo que yo haría o cómo haríamos. Estaría bien que fuera interactivo. Pero bueno, hablando así en grandes rasgos de grandes grupos de patologías, pues las tendinitis, por ejemplo. Ahí veis una tendinitis típica del flexor digital superficial, una lesión core y la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, una lesión core, si nosotros no le hacemos nada, únicamente hacemos reposo y un plan de rehabilitación básico, que es ejercicio al paso, pues durante muchos meses, pues va a tardar en curar normalmente unos 6 meses. Nosotros, para favorecer esa rehabilitación, ese tiempo de rehabilitación y que el tejido que aparezca de nuevo y que repare esa lesión, tenemos muchísimas cosas a nuestro alcance. Pero tenemos que tener en cuenta, de nuevo, las fases en las que la lesión por las que la lesión pasa. De manera que la primera fase de hemostasia y de inflamación la tenemos que respetar. Ahí lo que vamos a hacer siempre es hielo, vendajes y limitación del ejercicio. Va a estar en un box y podemos sacarlo al paso, etcétera, etcétera. Ya sabéis que, bueno, que para categorizar una lesión a nivel ecográfico, pues sí, cuando hemos tenido el accidente, vemos que hay una inflamación y tal, podemos hacer una ecografía, pero no es hasta los 4 o 5 días que no vemos realmente el alcance de la lesión. Por eso es siempre recomendable volver a repetir esa ecografía a los 5 o 6 días del inicio, ¿no? Pero mientras tanto, pues vamos a hacer todo esto que os digo. El frío es fundamental, la crioterapia, los vendajes son fundamentales, las vendas de descanso, la limitación del ejercicio, el evitar hacer círculos, por supuesto, y siempre yo no pararía un caballo, bueno, lo haría, o sea, un ejercicio de la mano, 20 minutos, un terreno que no fuera ni muy blando ni muy duro. Evidentemente, si está controlado el caballo, pues no pasa nada porque el terreno sea algo blando, porque la carga sobre el tendón es necesaria y es importante. Quizás en las primeras fases no tanto, o sea, puede ser perjudicial, pero luego en las siguientes fases de rehabilitación puede ser beneficioso si el caballo controla, bueno, si no se nos escapa y no hace barbaridades, ¿no? Pero bueno, ya estamos en la fase un poquito más avanzada, han pasado 7 o 10 días y tenemos que actuar o queremos actuar para que esa lesión se recupere cuanto antes. ¿Qué está en nuestra mano? Pues en nuestra mano, si tenemos muchas cosas, dependiendo de lo que tengamos, pues podemos utilizar las terapias de láser, que ya sabéis que son terapias que se aplican a lo mejor cada 10 o 15 días, dependiendo. O podemos hacer la radiofrecuencia, que es, nosotros utilizamos el Indiva, que son terapias que utilizan el efecto térmico y atérmico, muy profundas y que favorecen la cicatrización y la desaparición de lo que es el edema y, bueno, la alineación, favorece la alineación de los tejidos, etcétera, etcétera. Las terapias con radiofrecuencia, bueno, pues un mínimo de 15 a 20 sesiones, quizás 2 veces al día, ¿no?
y tenemos capacitiva, resistiva, bueno, estos son una serie de pormenores que ahora mismo no importa, pero bueno, para que sepáis que eso de la radiofrecuencia a mí me gusta mucho, hemos utilizado y la estamos utilizando en muchísimos casos de tendones con lesiones agudas y crónicas y la recuperación es fantástica, es maravillosa. Las lesiones se recuperan muy pronto. Y luego podemos combinarlo también con las terapias biológicas. Pero ojo, las terapias biológicas también, de nuevo, nunca aplicarlas antes de los 10 o 8 o 10 días de que tengamos la lesión porque puede ser perjudicial. A mí particularmente me gustan las infiltraciones con los PRPs. Vale, todo eso ahí está bien. Y luego acompañado, por supuesto, de un plan de ejercicio controlado. Al caballo lo vamos a ir introduciendo el ejercicio poco a poco, pero evidentemente no vamos a introducir el trote hasta que ecográficamente y clínicamente el caballo no mejore. Es decir, no le vamos a introducir el trote quizás hasta que no pasen 3 meses en el caso de esta lesión y vamos a ir muy poco a poco y vamos a evitar, por supuesto, el que haya círculos o trabajar al caballo montado, etcétera, etcétera. Nosotros iremos viendo. Normalmente, cuando empleamos radiofrecuencia o láser y combinado con los PRPs, o sin combinar un tipo de lesión core como es este, en el que está afectado el 15 o el 20%, los caballos empiezan a trabajar a los 4 meses, ¿vale? Con lo que hemos ahorrado o hemos acortado el tiempo de rehabilitación en 2 o 3 meses. O sea, yo creo que es muy interesante conocerlo y saberlo. Mientras tanto, no nos olvidemos que es muy interesante, además de haber hecho todo esto, las movilizaciones pasivas de las articulaciones, de los tendones, los masajes, el ejercicio core en general y en cuanto que podamos hacer que el caballo pues salte los cabales, no salte, pero bueno, vaya a través de los cabaletis, diferentes superficies, pueda pasear en el campo, diferentes pendientes, etcétera, etcétera, en el momento que nosotros veamos que la lesión está controlada, ¿vale? Todo eso va a favorecer a que no haya un déficit propioceptivo y, por supuesto, a que todo el resto del caballo esté en forma para luego volver al trabajo de una manera más rápida y con menos riesgo de recidiva. Los herrajes ortopédicos también están contemplados. A mí, en particular, para las tendinitis del flexor digital superficial, pues la verdad, si no hay un aplomo anormal, yo recomiendo un herraje normal o incluso que estén descalzos hasta que empiecen a trotar, ¿vale? Bueno, evidentemente dependiendo un poco también de la superficie en la que el caballo esté trabajando, aunque sea al paso. Si nosotros vamos a tener un caballo con un herraje que se hunda muchísimo de los talones, pues quizás no interesa, ¿no? Entonces todo eso hay que contemplarlo y hacer un poco de trabajo individual en función del caso al que estemos nosotros enfrentados. Pero bueno, esto era un poco para que veáis el enfoque así un poco general y también específico de lo que son las tendinitis de los flexores. El profundo quizás es un poco más complicado, quizás también nos vamos a ayudar más del herraje ortopédico en el profundo. Pero bueno, esto en función del superficial, que tenemos muchísimos, que nos vienen muchos al CMD y al hospital, y tratamos muchos con Indiva, y por ahora muy contentos. Por ejemplo, este es un caso que nos ha venido hace poco, y fijaros, es después del confinamiento, un caballo de salto, que se hizo, veis, una lesión muy importante. Y justo hoy, después de 2 meses, le dimos durante 10 días, 20 sesiones de Indiva, de radiofrecuencia, y se le han dado, pues eso, se le ha hecho frío, movilizaciones pasivas, core, etcétera, y actualmente, después de 2 meses, no hay lesión. No tengo las ecografías, pero bueno, si queréis os las mando, las hemos hecho hoy, pero el caballo no tiene, está absolutamente cicatrizado. Todavía conserva un grado de 0,5 cojera de esa mano. Cuando llegó con esta lesión tan importante como veis ahí, que afecta a un 30% del flexor digital superficial, pues estaba muy cojo, porque al saltar se había caído, se había dado con las barras, etcétera, etcétera. Otro de los casos que vamos a tratar son las desmitis de las ramas del ligamento suspensor del menudillo. Es un caso particular porque no cicatrizan de la misma manera que los tendones flexores, ¿vale? Son mucho más difíciles de cicatrizar. Y aparte también lo pongo porque las ramas del flexor digital, o sea, del ligamento suspensor del menudillo, tienen una porción intraarticular en la inserción de los sesamoideos. Por eso es muy importante cuando estamos viendo un caballo que se ha lesionado o que tiene una distensión en el menudillo,
que pensemos, si está cojo, que puede haber una implicación no solamente de la articulación, sino de la rama o de la parte del ligamento suspensor del menudillo que se inserta en la zona intraarticular de los sesamoideos. ¿Vale? Si veis el típico ejemplo, ¿no? En las radiografías a veces se puede ver, pero si nosotros hacemos una ecografía, pues hay una zona de la inserción en la rama que puede estar afectada y, por lo tanto, no solamente tendremos que rehabilitar y hacer un tratamiento sobre la rama, sino que también tendremos que tratar la zona intraarticular, la inserción, con artroscopia, ¿vale? Desbridaje. O sea que esto es algo más complicado, el tratamiento, ¿vale? Y si no lo hacemos, no rehabilitaremos nunca el caballo. Y de la misma manera y al contrario, si nosotros nos centramos en la distensión sinovial del menudillo, la flexión es positiva, pero no nos hemos dado cuenta que tiene dañada una rama del suspensor, podemos medicar, como en el caso que os voy a pasar a continuación, que se estuvo medicando el caballo durante mucho tiempo porque se pensaba, claro, la anestesia era positiva en el menudillo, que tenía una sinovitis, no había nada en las radiografías y, sin embargo, había una desmitis muy importante de la rama y de su porción insercional en la articulación. Este es el caso, ¿vale? O sea, fue tan bestia que al final perdió muchísima fibras esa rama, ¿eh? Y esto, bueno, es la artroscopia y veis cómo está dañada la zona. Aquí vemos el sesamoideo y vemos cómo esto es una rama normal en su inserción, ¿vale? La rama contralateral del sesamoideo, y aquí está absolutamente dañada, ¿eh? Y por lo tanto, por eso el caballo tenía sinovitis muy importante, una cojera importante que mejoraba con las infiltraciones intraarticulares, por supuesto, de corticoides, etcétera, pero el daño era mucho mayor, ¿eh? Entonces teníamos una combinación de factores. Aquí veis la ecografía, aquí veis la artroscopia, cómo está todo deshilachado, cómo hay una alteración muy importante de la inserción. Y si no hacemos artroscopia, limpiamos, desbridamos con el resector, el caballo no va a curar nunca, ¿eh? Bueno, este es un artículo que nos dice y nos hace hincapié en que hay que tratar por artroscopia siempre estos problemas de las ramas del suspensor, ¿no? Las desmitis insercionales. Aparte de la artroscopia, por supuesto, haremos infiltraciones con PRPs, en las lesiones, haremos todo lo que sea un herraje ortopédico con la rama más ancha para proteger, movilizaciones pasivas, le podemos dar radiofrecuencia, podemos dar láser y haremos un plan de rehabilitación muy importante y, sobre todo, vuelvo a hacer hincapié en que el resto del caballo tiene que estar en perfecta forma haciendo ejercicios core, movilizaciones pasivas, diferentes tipos de superficies, etcétera, 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 ¿vale? Bueno. Y la otra entidad que quería hablaros era la desmitis del origen del suspensor, que ya sabéis que es muy importante, es muy frecuente en el caballo de deporte. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues ya veremos. Vamos a hacer una diferenciación entre agudos y crónicos, pero bueno, a mí las manos, por supuesto, son más difíciles que tratar que los pies, pero bueno, una vez diagnosticado, ya sea por un bloqueo, ¿no? Y luego por gammagrafía, por ecografía o por radiología, pues en función de lo que haya, por supuesto, pero a mí las técnicas que mejor me van son la combinación, pues también, o bien de radiofrecuencia con infiltraciones PRPs o las ondas de choque, ¿no? Nosotros el otro día tuvimos un caso y le hicimos la combinación ondas de choque con PRPs. Pongo esta entidad porque actualmente se ha visto, y después de haber ido a varios congresos, el Jumping Amsterdam y tal, bueno, que se dijo este año en enero, que realmente hay muchísimas desmitis del origen de suspensor que tienen una implicación insercional, o sea, el hueso está afectado, el metacarpiano, el metatarsiano, y realmente hay mucha recaída porque no se tiene en cuenta. Claro, la única manera de saber si el hueso está muy afectado sería con resonancia magnética, y de hecho, bueno, hicieron un estudio muy grande y vieron que hay bastantes caballos con este problema de desmitis de origen suspensor que realmente curan o ya no tienen dolor o ecográficamente igual mejoran, o etcétera, etcétera, pero sin embargo recaen porque hay un problema en la inserción del hueso. Entonces, claro, lo que aconsejan es hacer una resonancia para comprobar que no hay ya un problema óseo y que el caballo está preparado para volver a trabajar. Y la otra solución es que, por supuesto, si no tenemos dinero para una resonancia y no podemos hacer 2 resonancias, es que seamos precavidos y no introduzcamos el ejercicio demasiado rápido en el caballo. Las desmitis del origen de suspensor
pues muchas veces es que se alargan en su recuperación hasta en un año, ¿eh? Y si es menos de un año, tenemos el riesgo de recaídas. Eso es, bueno, el mensaje un poco que se recogía allí, ¿no? Bueno, este es otro caso en el que tenemos una bursitis del bicipital y evidentemente, de nuevo, tenemos que saber diagnosticarla bien. Ahí ves que hay una diferencia muy grande, con ecografía, con radiografía, etcétera, vemos que hay una lesión en el bicipital. ¿Cómo vamos a proceder? Pues evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es tratar ese tendón, ¿no? Pues de nuevo, tiene un problema insercional, vamos a hacer una tenoscopia, vamos a desbridar y luego vamos a aplicar terapias regenerativas, podemos hacer radiofrecuencia, podemos hacer láser también combinado, pero ojo, aquí las lesiones proximales son muy, muy, muy importantes en el sentido de que si no hacemos un trabajo muy bien hecho en cuanto a rehabilitar la musculatura, tendremos una atrofia muscular muy importante y muy rápida. O sea que aquí los FEMS, los TENS, los NEMS son muy importantes, las movilizaciones pasivas, los masajes, todo eso es mucho más importante quizás que en otro tipo de ejercicio. Además que la evolución va a ser mucho más lenta cuando hay un problema de avulsión o problema insercional o de bursitis del bicipital. Por lo tanto, bueno, eso, no vamos a tratar solamente la bursitis, sino que tenemos que tratar el resto de la musculatura de alrededor para que esa zona coja fuerza, no se vuelva a lesionar y sobre todo no haya una atrofia tan bestia que enseguida va a aparecer, ¿no? Aquí tenemos tres vídeos de 3 caballos con problemas similares. Esta yegua se la encuentran un día así, lo veis, y tiene, bueno, una marcha normal. Este potro también se lo encuentran un día así, con un déficit en la marcha, ¿lo veis? A ver si lo vemos un poquito más. ¿Lo veis? Tiene una luxación, ¿no? Subluxación del hombro. Y este otro también, ¿no? Bueno, este también tiene un déficit de propiocepción, pero bueno, de los 3 quizás el que muestra más dolor es el último, pero tienen algo similar, ¿no? Entonces, bueno, importante es que sepamos con lo que estamos viendo, ¿no? Estamos definiendo, hay un déficit de propiocepción muy importante, hay una luxación o subluxación del hombro en los 3 casos. En el último quizás menos, lo que hay es un acortamiento de la fase craneal por dolor, mucho más. Pero bueno, todos ellos vamos a localizar o vamos a pensar que es una cojera alta, es un problema alto, ¿no? Sobre todo en el caso de estos 2 primeros, en este también lo podemos sospechar. Y lo que tenemos, por supuesto, es que diagnosticar qué es lo que hay. Haremos palpación e inspección, veremos si hay dolor o no. En los 2 primeros no hay dolor, ¿vale? En este sí que hay dolor, en la región de la escápula. Bueno, ¿qué hacemos más? Radiografías y ecografías. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, saber que no haya una fractura, que no haya una avulsión, que no haya algo que esté provocando esa subluxación. Ya sabéis que en el hombro no hay ligamentos, que lo único que mantiene el hombro en su sitio, la articulación, es la musculatura. Si la musculatura se daña o los nervios que están inervando esa musculatura se dañan, pues evidentemente va a haber un problema neuromuscular y el músculo ya deja de funcionar y se produce una subluxación del hombro, como en este caso. Es muy espectacular, la gente cuando lo ve piensa que se ha fracturado, pero bueno, ojo, que os digo que puede haber un problema de una fractura de la espina, puede haber un traumatismo muy importante y lo primero es descartar que haya un problema de fractura o de avulsión de algún tipo, ¿eh? En estos 2 casos, que se llama en inglés swinging, el primero y el segundo, es porque los animales han recibido una patada o han estado encima de algo y de alguna manera la musculatura y la inervación de esa musculatura, el infra y el supraespinoso, se han inflamado y han dejado de funcionar correctamente. Al dejar de funcionar correctamente, la musculatura pierde su tonicidad y el hombro o lo que es la articulación escapulohumeral se sale de sitio, ¿no? Y ahí tenemos un swinging. Aquí tenemos un trabajo muy importante de rehabilitación y de fisioterapia, muy importante desde el día 1. Para recuperar esa musculatura, para recuperar esa funcionalidad muscular, utilizaremos los NEMS, los FENS, las movilizaciones pasivas, los masajes, la radiofrecuencia, el láser, todo lo que sea encaminado a disminuir esa inflamación, por supuesto también corticoides, una vez hemos descartado fracturas y avulsiones o tendinitis, etcétera,
pues utilizaremos todo lo que esté en nuestra mano. Los caballos no pueden estar sueltos. Algunos de ellos incluso deberán llevar un vendaje o alguna férula para evitar esa luxación tan bestia, pero tenemos que trabajar a nivel neuromuscular y a nivel propioceptivo, muy importante para recuperar esos caballos. Sin embargo, este tercero, pues lo que tenía era una fractura, ¿vale?, de la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Entonces no tiene nada que ver con los otros dos y evidentemente este caballo hay que tratarlo de una manera muy diferente, ¿eh? Se tuvo